Soy Damelin Fermín de la carrera de pregrado de Psicología, sección 2. Hoy vamos a hablar acerca de la célula. La célula es la unidad básica de la vida, tanto en organismos unicelulares como en organismos multicelulares. Las células desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de la vida y el funcionamiento de los sistemas biológicos. Su estructura y función varían dependiendo del tipo de organismo del que forman parte. Sin embargo, hay algunas estructuras y orgánulos comunes en la mayoría de las células eucariotas. Aquí vemos una célula eucariota vegetal. Estas incluyen una membrana celular que actúa como una barrera selectiva que regula el paso de sustancias dentro y fuera de la célula. Un núcleo que almacena el material genético, ADN, y controla la actividad celular. Citoplasma, que es el área de la célula que se encuentra entre la membrana celular y el núcleo y contiene orgánulos y otras estructuras como las mitocondrias, el retículo endoplasmático, aparato de Golgi y lisosomas, ¿okay? Cada uno con funciones específicas en la célula. El citoesqueleto proporciona estructura y forma a la célula y está involucrado en el movimiento celular. Las células realizan una variedad de funciones esenciales para mantener la vida. Algunas de las funciones celulares comunes incluyen la réplica del ADN, proceso por el cual una célula crea una copia idéntica de su ADN antes de dividirse. La transcripción y traducción son procesos mediante los cuales la información genética en el ADN se utiliza para producir proteínas. La respiración celular, que son un proceso en el que las células obtienen energía de los nutrientes a través de una serie de reacciones bioquímicas. También tenemos el transporte celular, donde las células regulan la entrada y salida de sustancias a través de la membrana celular. Y la homeostasis, donde las células mantienen un equilibrio tanto interno y constante, regulando variables como el pH, la temperatura y la concentración de nutrientes. Estas funciones y estructuras son esenciales para el funcionamiento de las células como sistemas vivos. En un principio, la teoría celular fundamental de la biología, que establece que todos los organismos están compuestos por una o más células. El desarrollo de esta teoría se puede dividir en varios hitos importantes. Uno de ellos es Robert Hooke, 1665. Él observó células por primera vez en un tronco de corcho, utilizando un microscopio primitivo, y acuñó el término células, que al final pues le colocaron el nombre de célula. El segundo es Anton van Leeuwen, 1674. Él descubrió microorganismos unicelulares al observar agua estancada, marcando el comienzo de la microbiología. Matthias Seibel y Theodor Schwann en 1838 y 39 formularon la teoría celular, estableciendo que las plantas y los animales están compuestos por células. Rudolf Virchow, 1855, añadió la idea de que todas las células se originan a partir de células preexistentes, completando la teoría celular. Tenemos también unos avances científicos y tecnológicos. Desde el desarrollo de la teoría celular, numerosos avances científicos y tecnológicos han contribuido al estudio de la célula. Por ejemplo, el desarrollo del microscopio, que ha permitido a los científicos observar las células con mayor detalle, incluyendo estructuras subcelulares. Tenemos las tinciones y etiquetado celular. Esta técnica de tinción ha permitido a los científicos visualizar componentes celulares específicos, como el núcleo, las mitocondrias y los cromosomas. También tenemos algunos avances en biología molecular que ha revelado el proceso clave dentro de la célula, como la replicación del ADN, la transcripción y la traducción. También tenemos la microscopía de fluorescencia y microscopía confocal. Estas técnicas permiten a los científicos visualizar procesos dinámicos en las células vivas, como el movimiento de proteínas y la división celular. También tenemos la biología celular computacional, que permite simular y analizar procesos celulares a nivel molecular.
avances han revolucionado nuestra comprensión de la biología celular y continúan contribuyendo al estudio en curso de las células y sus funciones. Ahora veamos la célula como un sistema, ¿no? Las células tanto procarióticas como eucarióticas son sistemas altamente organizados que llevan a cabo una variedad de funciones vitales. Por ejemplo, la célula procariótica son células más pequeñas y simples que carecen de núcleo definido y orgánulos membranosos. El material genético en las células procarióticas se encuentra en una región llamada nucleoide. Ejemplos de organismos procarióticos incluyen las bacterias y las arqueas. Las células eucariotas, por su parte, son células más grandes y complejas que contienen un núcleo definido y orgánulos membranosos como mitocondrias, retículo endoplasmático y aparato de Golgi. El material genético está contenido dentro del núcleo, separado del resto de la célula por una membrana nuclear. Las células eucariotas forman la base de los organismos multicelulares, como plantas, animales, hongos y protistas. Estoy dejando acá un cuadro comparativo donde se puede observar la diferencia entre una y otra célula. Hablando de estos transportes, no podemos dejar de hablar del agua y los electrolitos que desempeñan roles fundamentales en el funcionamiento celular y en el organismo en general. Por ejemplo, el agua en el organismo es esencial para la vida y constituye la mayor parte del peso corporal. Actúa como disolvente para muchas sustancias, facilita reacciones químicas, regula la temperatura corporal y proporciona soporte para estructuras celulares. Algunos compartimientos líquidos, por ejemplo, el agua corporal se encuentra distribuida en distintos compartimientos, incluyendo el intracelular, que es dentro de la célula, y el extracelular, que es fuera de la célula, como en la sangre y el líquido intersticial. De allí la importancia de hidratarse constantemente. Vamos a hablar ahora de algunos conceptos fundamentales. Por ejemplo, la materia es todo lo que tiene masa y ocupa espacio. En el contexto biológico, la materia comprende los componentes químicos que forman los seres vivos, como los átomos y las moléculas. ¿Pero qué es un átomo? Pues es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene las propiedades de ese elemento. Está compuesto por protones, neutrones y electrones que le dan la carga eléctrica a la célula. Y las moléculas está formada por la unión química de dos o más átomos. Las moléculas son la unidad más pequeña de la sustancia que retiene las propiedades de esa sustancia. Las macromoléculas, pues son moléculas grandes que desempeñan funciones vitales en los seres vivos. Algunos tipos de macromoléculas incluyen las proteínas, el ácido nucleico, carbohidratos y lípidos. Las proteínas, ¿qué son? Pues son macromoléculas compuestas por cadenas lineales de aminoácidos. Tienen diversas funciones en los organismos vivos. Realmente la célula viene a constituir algo grandioso y maravilloso que constituye, valga la redundancia, el organismo vivo totalmente. Y es mi exposición. Estoy inmensamente agradecido por este nuevo